última hora de esta segunda edición de DTV, todavía con el horario del verano, con estas extraordinarias en curso y repasando la actividad parlamentaria. Conversábamos hace un ratito nada más cómo se estaba preparando la comisión de juicio político para recibir a los testigos y también todo lo que va a suceder la semana que viene, el 28 y el 1 de marzo. Supongo que el 2 de marzo, jueves 2 de marzo, también va a haber comisión de juicio político, ¿no? Al menos eso viene anticipado. Sí, Carolina Gailard lo mencionó en la última reunión, 2 de marzo dijo. Pero bueno, habrá que ver mañana también cómo se desarrolla la jornada, claro. ¿no? Sí, no lo confirmaron, no confirmaron la fecha, pero sí, ya de hecho tenían algunos nombres ya propuestos para la segunda tanda. Sí, porque según la extensión que tenga también hay que ver qué cantidad de testigos citás para una próxima, ¿no? Claro. Como lo que sí se aclaró, obviamente, es que el testigo que viene, bueno, es una sola vez que viene. Se lo exprime, digamos. Claro. Por los diferentes hechos o las diferentes denuncias que estén relacionadas con lo que puede llegar a aportar, se lo consulta todo ese mismo día. Claro, que no se va a pedir que vuelvan a reiterarse las convocatorias, porque la idea... Claro, la idea no es tampoco desgastar a quienes participan de esa actividad, ni tampoco estirar los tiempos por fuera de los procesos habituales, ¿no? Sino tratar de aclarar si esas 14 denuncias que se han presentado y ratificado, que señalan de una u otra manera a uno o a más miembros de la Corte Suprema que no han desempeñado sus funciones como corresponde, ¿no? Dentro de lo que le ha concedido el Senado de la Nación una vez que los ha nombrado en ese cargo. De hecho, en las discusiones mucho se dijo, bueno, una cosa son los jueces cuando fueron a la audiencia pública que se establece para dar las respuestas y también discutir el acuerdo justamente con los senadores. Bueno, ahí hay un tipo de personaje y después cuando ya están en su cargo demuestran otras actitudes. Eso es lo que tienen que evaluar. No si son buenos o malos o si se portan bien o se portan mal, sino si cumplieron con semejante cargo, que es uno de los pocos cargos privilegiados que tiene la organización política argentina, que tiene fueros especiales y que no se lo puede juzgar por las sentencias que imparten, ¿no? Ahora, Ama, en esa jornada del 2 de marzo, en caso de confirmarse, no va a poder entenderse sin la mención que pueda llegar a hacer el presidente, ¿no? Sí. El 1 de marzo respecto a este tema. Tiene que tener un pasaje respecto... Y porque fue uno de los que lo incentivó con su carta el 1 de enero, ¿no? Lo da casi por hecho, uno no leyó para firmarlo con esa contundencia, pero uno entiende que va a ser el presidente también quien aliente, ¿no? Que siga. Y además convocó a sesiones extraordinarias con ese tema para habilitar el tratamiento. El 25 de enero fueron las extraordinarias, se comenzaba con el proceso de extraordinarias y lo primero que sucedió, el 21 en verdad, de enero lo primero que sucedió fue la constitución de esta comisión, en definitiva, ¿no? De juicio político. Sí, así es. Y fue el principal tema, ¿no? De lo que va del año legislativo con este periodo extraordinario. Así que sí, a partir de ahí, bueno, vamos a ver primero lo que vaya a suceder en la jornada de mañana, las definiciones que pueda dar el presidente y después cómo seguir. Hay que recordar que además del juicio político hay 3 proyectos que tienen que ver con el Poder Judicial específicamente, que tienen que ver con la ampliación de números de miembros de la Corte, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, la modificación del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver también con la ampliación de la representación en los distintos estamentos y sobre todo la federalización de la representación parlamentaria y judicial en relación a quienes tienen que representar al estamento de los jueces, al estamento de abogados en el Consejo de la Magistratura, que ampliaría su número de miembros, y también el pliego del Procurador General, quien ocupará ese cargo, con modificaciones incluso a la ley de procuración, ¿no? Sumale eso, te iba a decir, la modificación de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que fueron como 2 proyectos en un punto que parecían contraponerse, ¿no? Como no se podía avanzar con el pliego de Rafecas, dio la sensación que el oficialismo decidió aprovechar distintos proyectos de ley, incluso algunos de ellos que había defendido el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, vinculado al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal para intentar modificarlo. En su momento Rafecas que dijo, no, bueno, si me cambian las reglas de juego, yo no estoy dispuesto a tomar esto. Muchos senadores en su momento se ofendieron con esa decisión, diciendo, ¿por qué un juez nos viene a decir cómo nosotros tenemos que hacer las leyes si a él nadie le dice cómo tiene que escribir sus fallos? Y a partir de ahí quedó bastante empantanado. Y revivió revivió muy poquito, ¿no? Resurgió por lo menos en algunos titulares, en algunos medios gráficos,
cuando el presidente firma los primeros 27 proyectos que habilita el Congreso a tratar en el periodo extraordinario, y allí aparecía el pliego de Daniel Rafecas como candidato a procurador. Sí, todo esto es para dar un escenario de cuál es el análisis que tiene el Congreso de la Nación sobre el Poder Judicial. No solamente se está trabajando en específicamente el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos a los miembros de la Corte, sino que está hace muchos años ya en escrutinio el Poder Judicial, por lo menos desde el 2014, que se presentaron varias leyes para la democratización de la representación en el Consejo de la Magistratura y regular un poco el funcionamiento del Poder Judicial, hasta incluso estas ampliaciones de la Corte Suprema y el análisis que se viene haciendo sobre la paridad de género en la Corte, ¿no? Recordemos que hay muchos proyectos desde el 2003 en adelante, cuando entraron las primeras mujeres en la Corte Suprema, que se consolidaron a partir del 2005, bueno, desde ese momento se quiere modificar la ley que regula el desarrollo y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia para incorporar la perspectiva de género en términos formales y concretos, la paridad, que haya por lo menos representación más federal y más igualitaria de los géneros, en proyectos que nunca avanzan, ¿no? Digamos todo también, ¿no? O sea, habla de otras cosas, pero no de la paridad de género, aunque la ampliación de la Corte tiene esa dimensión también. Sí, tiene esa dimensión, porque era algo también que se pedía, se tuvieron en cuenta varios proyectos cuando se sacó la media sanción del Senado, y era algo que pedía una senadora aliada. Sí. Bueno, el senador Boletines también. Sí, lo incorporaron. También. Era como y un poco obvio ya. Sí, estaba como en varios, estaba la cuestión. Sí, totalmente. Así que la discusión en torno a cómo funciona el Poder Judicial es una discusión constante, permanente en el Congreso de la Nación. No solamente lo último que también recordaba Heller, que se discutió vinculado con el pago del impuesto a las ganancias, el único sector que está hasta ahora exceptuado de cumplir con ese tributo que tiene que ver con los ingresos más altos de los trabajos registrados en todos los ámbitos, tanto público como privado. Bueno, lograron que no se aprobara y que ni siquiera los que ingresaron, bueno, hasta el 2017 no pagan ganancias, los que entran en 2017 sí, pero no hay un proceso de regulación, de regularización entre quienes habían ejercido antes como jueces o trabajadores del Poder Judicial y mantienen su cargo después de esa modificación en el 2017. Claro, ¿no? Igual hubo una discusión que atravesó lo del impuesto a las ganancias, que tanto sectores sindicales de Frente de Todos como la izquierda planteaban que, que los jueces sí que dejen de estar exceptuados de pagar ganancias, pero no querían que los trabajadores que impacten en la impacten eso, porque además, bueno, es un sector que pelea, digamos, porque dicen no es impuesto a las ganancias para los trabajadores, sino que termina siendo un impuesto al salario, y el salario no es ganancia. Y además hay que decir que la designación de jueces y es diferente a la designación, igual que fiscales y defensores, que la designación de los trabajadores del Poder Judicial. Al Poder Judicial se ingresa por concurso público, y el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores es a través de la definición de un listado presentado por el Ejecutivo Nacional, que pone en referendo del Senado de la Nación, que es en definitiva quien aprueba esa designación, ¿no? Entonces ahí hay una relación política. Sí, por eso también Juntos por el Cambio, lo que alegan ante el argumento del kirchnerismo todo el tiempo en la Comisión de Juicio Político, fueron puestos por decreto Rosati y Rosenkrantz en su momento, recuerdan que esos decretos fueron refrendados. No, después se votaron los pliegos. Claro, además se votaron los pliegos con el voto de senadores que hoy son del Frente de Todos. Entonces, bueno, ahí siempre está la discusión, ¿no? Pero el kirchnerismo dice, bueno, pero originalmente sí lo aceptaron. Bueno, sí. El pecado original de Macri que queda muy marcado, obviamente. Obvio, con la designación de los jueces de la Corte Suprema, Rosati y Rosenkrantz. Mañana se va a escuchar mucho de todo esto, porque va a aparecer nuevamente el mecanismo de definición y designación de jueces, también el debate en torno al pago del impuesto a las ganancias, todas discusiones que están en consideración en el contexto del juicio político de los 4 integrantes de la Corte Suprema. Sobre este tema habló el diputado Carlos Zapata, de Ahora Patria, en Juntos por el Cambio de la provincia de Salta, respecto al debate de juicio político. Bien, el tema de la validez de la escucha obtenidos por medios no autorizados
ni habilitados por la justicia, se trata de una violación de la intimidad. Constituye un delito y evidentemente yo no soy abogado, apenas soy contador, pero esto es lo que creo que llaman el fruto del árbol prohibido. Invalida todas las actuaciones, por lo menos en el estrado judicial, todas las actuaciones derivadas y que fueron objeto de construcción a partir de esto. En el ámbito legislativo no es un procedimiento judicial, pero sí tenemos que atenernos a normas que en materia probatoria hagan a la verosimilitud y a la legalidad de la prueba. No podemos pasar a considerar que para destituir un miembro de la Corte o también un presidente o vicepresidente de la Nación sea lícito apelar al espionaje, a transformar a esta sociedad como si fuese un gran hermano donde cada funcionario, cada adversario del poder sea vigilado hasta en los últimos detalles de su vida privada, violando aquello que la Constitución dice, las acciones privadas del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. La prueba habilitada en su colección por la justicia es, por supuesto, irrebatible, no es objeto de ningún cuestionamiento. Yo entiendo de que la promoción del juicio político por ahí excede lo que yo considero razonable. Por una mayoría muy ajustada, por un voto, la comisión decidió declarar admisibles las denuncias y ahora van a buscar colectar las pruebas. No creo que el procedimiento en sí sea muy, no esté muy acorde con lo que yo considero la República y la división de poderes, porque el poder juzgador debe ser, decimos, imparcial e independiente, pero si admitimos que políticamente, desde el poder político, se pueda remover un juez por el sentido de su sentencia, ya sea porque el acusador considera que la interpretación que se hizo del derecho se aparta de lo racional o viola una jurisprudencia de la Corte, estaríamos transitando por una zona sumamente peligrosa donde toda la República, las instituciones de la República pasan a depender del poder político, del poder instalado, el poder ejecutivo y también del poder legislativo. Primero, no voy a aportar al quórum, porque es una decisión en la que yo participé, tomada por el interbloque, que mientras exista estas acciones persiguiendo a la Corte por determinado contenido de su fallo, no íbamos a dar quórum. En segundo lugar, en cuanto al contenido, esto no hace más que ratificar lo precario que somos como país. Acá hay chanta, es que no cumple con la ley, resulta premiado. Tanto la moratoria como está planteada en el dictamen del oficialismo, como el proyecto de blanqueo, que dan beneficio a quienes estuvieron fuera de la ley, demuestran que como república somos bastante bananeros. Desde la oposición se ha emitido un dictamen en minoría que es más ajustado, pero no soluciona ni el del oficialismo ni el de la oposición solucionan el problema. El problema de financiamiento del sistema jubilatorio viene a consecuencia, primero, cada cual ahorraba para sí mismo. Entonces era una especie de autoseguro de vejez y cobraba en función de los aportes que había hecho. Esa es la misma tesis que se sostuvo con la FJP. Se rompió todo eso, el Estado se quedó con los fondos jubilatorios y dijeron, los activos sostienen a los pasivos. ¿Y qué es lo que pasa? De golpe, por una cuestión política o de utilidad electoral, se empezaron a jubilar gente sin aporte. Si usted analiza hoy de la masa de jubilados, me decían los asesores que solo un 20% tiene los aportes completos, el 80% que persigue beneficios no cumplió con la ley. Entonces hay más bananeros somos. Pero para solucionar esto no tenemos que aumentar la masa de activos. Tiene que haber empleo en blanco, tiene que haber aporte. Entiendo. La legislación que persigue, evita que haya inversiones, que se baje la producción y que no haya empleo en blanco, estamos directamente en una espiral descendente donde al final va a ser cada uno para su buche, nadie va a querer aportar al sistema. ¿Por qué? Porque el Estado, papá Estado, va a perjudicar al que aportó y va a jubilar al que no aportó. Entiendo el argumento, en la limitación pero... y en el déficit, déjeme terminar. Sí. En la situación de deficitaria, si usted jubila más gente, no hay más recursos contemplados en la ley, entonces ¿quién va a pagar? Los otros jubilados que aportaron. Entonces tremendamente injusto. En este país se castiga al que está dentro de la ley. Existen amigos míos que
teniendo esta edad, a los 55 perdieron su trabajo y hasta hoy no pueden conseguir un empleo de relación de dependencia, pero para completar los años podrían haber aportado como autónomos. Entonces, no busquemos justificativos. Yo, por supuesto, que no voy a dejar con mi voto desamparado a una persona que, porque sé grande, no tengo un ingreso, pero para eso está la prestación universal, del adulto mayor. Ya está resuelto en parte, pero tenemos que aportar justicia al tema de la distribución y en los ingresos de los jubilados. Ahí escuchábamos la posición del diputado Zapata de la provincia de Salta, de Ahora Patria, que está dentro de Juntos por el Cambio, respecto al debate del plan de pago provisional y si van a acompañar en la constitución del quórum. Parece que no, por lo menos eso es lo que dice el diputado Zapata. Él no va a aportar a los 129 que se requieren para que sea legal la discusión y también, ponía su posición contraria a ese acompañamiento de las distintas expresiones que hay en la Cámara de Diputados con el tema de la moratoria previsional. Un proyecto que viene ya desde hace unos meses en la Cámara Baja, que se ha intentado trabajar de manera constante en las comisiones, los plenarios de comisiones de previsión social y también de presupuesto y hacienda. Y en ese sentido, llegar a diciembre con la prórroga hasta el 31 de diciembre del año pasado en la prórroga justamente de la moratoria provisional que se venía desarrollando desde el 2014. Ahora en un ratito vamos a estar conversando con uno de los diputados del Frente de Todos que participa de la Comisión de Juicio Político, porque es lo que mañana se va a estar discutiendo, pero también compartir con ustedes y comentarles que está convocada la sesión para el 28 de febrero. Creo que ahora sí es tiempo de presentar al diputado Ricardo Herrera de la provincia de La Rioja. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo están a todos los chicos? Te estábamos ajustando para que se te escuche bien, fuerte y claro. ¿Bien? Bueno, escuchabas al diputado Zapata recién dando algunos argumentos de por qué no va a acompañar la moratoria previsional. ¿Qué te parece esa posición de de responsabilizar en cierto sentido a los trabajadores que no han podido aportar durante tantos años a la caja jubilatoria? Bueno, creo que al que menos debemos responsabilizar, ¿no? Me parece que en este caso es si hay alguna responsabilidad, es la responsabilidad del Estado. Y el Estado somos todos. Y en este caso, quienes gobiernan o quienes tienen circunstancialmente la posibilidad de administrar el Estado, debemos encontrar herramientas para poder cubrir o darles herramientas para poder, para que esa gente que no tuvo la posibilidad o que por distintas circunstancias, no vamos a entrar en detalles de por qué no, pero generalmente es porque acá en la Argentina tenemos una gran cantidad de trabajadores no registrados. Tenemos que hacer cargo de eso también y como Estado, al final de sus días, a esa gente le tenemos que dar esa posibilidad, le tenemos que dar una herramienta que se la veníamos dando, no es algo que nuevo. No es algo nuevo, viene del año 2003, en el año 2014, 2015 se volvió a prorrogar, se volvió a sacar una nueva ley, se volvió a correr la fecha de corte y lo que estamos buscando ahora también es una solución, yo digo, hay diputados que dicen un parche, yo digo una solución coyuntural a una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, le demos esta solución coyuntural hasta mientras tanto discutamos una cuestión de fondo que le podamos encontrar también para que pueda el sistema previsional argentino ser un sistema eficiente, pero esto me parece que es la mejor solución y creo que en esto coincidimos. Me parece que no podemos dejar 800.000 personas hoy sin la posibilidad de jubilarse en la República Argentina. 5.000 en nuestra provincia. Yo, en esto siempre me detengo en mi provincia, porque creo que si yo replico lo que me pasa a mí en mi provincia, me parece que es lo que le pasa a todos en distintas partes de la República Argentina, ¿no? Es decir, que una mamá, una abuela, que es vecina, en la cual uno ha tenido la posibilidad de estar al frente en algún momento de un organismo como ANSES. Que le vayan y le golpeen la puerta y le digan, mire, el director de ANSES no me atiende, no me quiere dar turno y dice que no me puedo jubilar y yo ya tengo los 60 años cumplidos.
Y la verdad, yo entiendo la impotencia que puede tener hoy un administrador o un jefe de ANSES en cada una de esas jurisdicciones, de no poderle dar una respuesta cuando se la venía dando. Cuando el Estado le daba esa respuesta a una mamá o a una abuela o a un abuelo que se quería jubilar. Me parece que entiendo al diputado que... pero yo no sé si puede esperar una persona hasta los 65 años para acceder a una pensión universal. ¿Qué hacemos en ese interregno de 5 años, como mínimo 5 años en una mujer, o un poco más en el caso de que tenga que acceder un varón? Bueno, me parece que ahí es donde el Estado tiene la obligación de dar herramientas. Me parece que el costo fiscal o el impacto fiscal, que ya ha sido súper analizado, ha sido muy bien tratado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, ha puesto en evidencia que el impacto fiscal no resulta a la luz de 800.000 personas. Me parece que en ese debe y en ese haber, me parece que hay mucho más de justicia social que de una cuestión de un impacto fiscal negativo. Me parece, claro. Ahí es donde ellos hacen hincapié y la mirada es otra, ¿no? Depende también la posición o el gobierno de donde uno esté, ¿no? Uno, me parece que darle ese puente para que accedan a un derecho, me parece que esto ha sido una constante en el gobierno del Frente de Todos. Entonces, bueno. Y una consulta, porque el sistema previsional argentino es un sistema solidario, ¿no? Sí. Y justamente por lo que mencionaba, bueno, el problema del trabajo no registrado. Uno ve las moratorias y el único que aporta es el trabajador, que ya fue perjudicado sin estar registrado. O sea, y no hay ningún aporte de la parte patronal, digamos, ¿no? O sea, eso, digo, teniendo en cuenta que está desfinanciado aparte, ¿no? O sea, sí. Hay jubilaciones bajas, o sea, ¿cómo hacer para recuperar todo eso que no pone la parte empresarial? A ver, yo no digo que esto sea la solución definitiva. Digo que es una solución coyuntural a un sistema que merece un análisis mucho más profundo. Eso me parece que lo sostengo, tal vez con algunas críticas hacia adentro que me hacen, pero me parece que tenemos que repensarlo. Pero en este momento, yo prefiero un sistema solidario donde el trabajador pague una cuota, o pague con su haber, termine pagando, termine dándole de nuevo, devolviendo al Estado, que un sistema como el de la PUAM, donde el Estado prácticamente pone toda la plata. No hay una contraprestación o no hay una devolución por parte del trabajador que accede a ese programa. Es una pensión. La PUAM es una pensión universal, donde no hay una contraprestación. En cambio, en la jubilación o en este derecho, en esta moratoria previsional o en este pago de deuda previsional, sí hay una contraprestación. La ley se divide también en dos partes. Una es el pago de la deuda y el otro es la unidad de cancelación de deuda previsional. Es decir, quienes acceden o quienes ya se encuentran próximos a tener una jubilación, es decir, que entran en la edad, ¿no? Es decir, 50 años la mujer, 55 años el varón, pueden comenzar a pagar o a anticipar cuotas, cosa de que al fin de su edad jubilatoria, de sus días laborables, ya tengan cancelado los años que le faltaban cancelar. Me parece que ahí se encuentra también, no hay un desprendimiento total, o por lo menos no hay un pago total por parte del Estado o una erogación total por parte del Estado. Me parece que ahí hay algo de solidaridad, que es lo que se está buscando también en este sistema, ¿no? Y qué interesante sería reponer entonces los niveles de los aportes patronales, ¿no? Que en los 90 se disminuyeron, para que sea un poco más equilibrada también la cosa, ¿no? Por eso digo que la discusión no es en el sistema previsional argentino solamente. Me parece que en el sistema laboral argentino es donde tenemos que apuntar para que cuanto más trabajadores en blanco tengamos más fortalecido nuestro sistema previsional. Ahora, diputado, yo quería preguntarle, bueno,
Antes de esa sesión va a haber una de las jornadas más importantes en la comisión de juicio político, que va a ser la primera vez que se sienten a declarar los testigos. Usted, como una de las autoridades de esa comisión, ¿cómo ve la posibilidad de que se genere una tensión que tal vez pueda llegar a dinamitar lo que sea la sesión prevista para la semana que viene? Y cómo se imagina, ¿no?, lo que va a ser la sesión de la reunión de mañana en la comisión. Mire, yo no veo por qué se generen tensiones. Nosotros estamos ajustados a lo que nos dice el artículo 53 de la Constitución Nacional, a lo que nos dice el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos muy apegados al reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. En esto y en esa dinámica se le está dando a todos la posibilidad de el debido proceso, las garantías procesales, que si bien no son las mismas que tiene el derecho penal o el derecho civil o el derecho propiamente dicho, un juicio propiamente dicho, es un juicio político, pero se le parece mucho. Y en eso nosotros estamos muy apegados a lo que dice el reglamento, muy apegados a lo que le dice el reglamento de la... Por lo tanto, mañana será un paso más de los que viene realizando la Comisión de Juicio Político, otorgándole a los testigos que van a venir la posibilidad de y usar todo. Pueden declarar, pueden no declarar, pueden abstenerse de declarar. Si lo hacen, se limitarán a las preguntas, se conducirá, y como se ha venido conduciendo esta comisión, dándole todas las garantías y teniendo una ecuanimidad en los dos sectores mayoritarios, diría, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tratando en eso, mire, yo la verdad podría haber contestado otra cosa, pero la verdad que quiero hablarle con la sinceridad y con la tranquilidad que nos hemos venido manejando durante todas estas sesiones, y con la transparencia, sobre todas las cosas, con la transparencia que ha venido conduciendo la presidenta Carolina Galear esta comisión, que ha sido reconocida también y que es reconocida también por sus pares de la oposición. Así que la verdad esperamos muy tranquilos el día de mañana. Siempre se generan tensiones que son propias de la complejidad de lo que se trata de un juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Pero me parece que vamos a tener una jornada como debe ser, ¿no? Como tiene que ser en este caso, ¿no? Con sus testigos y que brinden la información que le estamos pidiendo. ¿Y ustedes ya tienen organizado como bloque cómo va a ser el trabajo? ¿O mañana cada diputado, porque son 31 los que integran la comisión, hay 16 del Frente de Todos, 14 que son de Juntos por el Cambio y uno que es de Identidad Bonaerense? ¿Tienen organizado cuántas preguntas hace cada uno? ¿Eso está librado medio a la participación de los que quieran hablar? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, los diputados que no son parte de la comisión pueden también preguntar en el mismo sentido, o tienen que acercarles solo los diputados de la comisión las preguntas. Generalmente el día de mañana es cuando la presidenta determina cuál es la dinámica, y seguramente se acordará con los miembros de la oposición la cantidad de preguntas. La idea es no limitarnos y sacar, no es algo que vayamos. Me parece que las preguntas son las que van a venir, son las que van a estar, y bueno, son las que nos interesan a nosotros que las personas contesten, no más que eso, ¿no es cierto? Y tratar de seguir los formalismos que expresa el mismo reglamento de la comisión. Claro, porque no es una interpelación. No, para nada. Pero tiene mucha información también. En la reunión que lo designaron como vicepresidente, el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, hizo referencia a declaraciones que había tenido el gobernador de su provincia respecto del fallo de la coparticipación de la ciudad. Se habló de la posibilidad de que vengan gobernadores. ¿Usted cree que va a poder venir Ricardo Quintela y dejar expresada su posición sobre ese tema? A ver, dos cosas. Más allá de la declaración del gobernador, no hay
no hay por parte del gobierno de la provincia de La Rioja y en la persona del gobernador algún incumplimiento, algún fallo de la Corte Suprema, ¿no? Una expresión, pero no hemos incumplido absolutamente nada que la Corte no nos haya o haya fallado, en este caso, en contra. ¿No? La verdad que no hay sí, porque es entre el gobierno nacional y la ciudad. Por eso. Y en el caso de que sea citado, el gobernador va a concurrir porque tiene mucho para decir. Ha sido uno de los principales expositores del tema o visibilizadores de esta tensión con la Corte Suprema. Me parece que si lo citan va a venir. ¿Y usted como diputado vicepresidente de la comisión lo citaría? Si tiene para decir, por supuesto, ¿cómo no? ¿Sí? Además, yo no lo tengo que citar, no soy yo el que lo va a citar como testigo. La Rioja tiene una disputa histórica con respecto a la situación de la coparticipación, ¿no? Tiene un conflicto histórico con, la ley de coparticipación que nunca se aprobó porque se le trajo un punto. Sí, nosotros tenemos una cuestión histórica desde el año 80, es sensible. Por eso para nosotros siempre este tema de los recursos y de los fondos extra coparticipables es un tema muy sensible porque de eso depende en gran medida el desarrollo de nuestra provincia. Yo no digo el desarrollo productivo, pero sí la diaria, es decir, el pago de los sueldos, el funcionamiento de la administración pública provincial. Me parece que en gran medida depende de este goteo, tanto de los fondos coparticipables, que por ley están establecidos, de los fondos extra coparticipables, que tenemos que todos los años venir al Congreso de la Nación a buscar aliados y alianzas y consensos para poder plasmar eso en la ley de presupuesto. Usted fíjese que no hay muchas provincias que digan o que tengan un artículo o un apartado en la ley de los fondos que le corresponden. La Rioja es una de ellas. Entonces, tenemos una especial atención, tenemos una cuestión especial con estos fondos que, de ser detraídos o de no ser enviados, sí, obviamente generan un perjuicio realmente importante, porque está bien, se discute, sí, pero el fallo de la Corte dice que estos fondos van a ser detraídos de la coparticipación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está bien, pero esos fondos salen de la masa coparticipable de la Nación. Y la masa coparticipable de la Nación dice, bueno, estos 200.000 o estos 400.000 millones que antes iban destinados a las provincias, para el desarrollo de las provincias, para obra pública de las provincias, hoy estoy obligada a dárselo a la Nación. Entonces, sí hay un perjuicio. Claro. No es que no haya un perjuicio a las provincias, sí lo hay. Sí que lo hay y que genera, sobre todo en provincias como la nuestra, donde la obra pública es un elemento importante, me parece, porque es un generador, también es un motor económico la obra pública. Si usted hace una ruta o si hace 100 casas en La Rioja, estamos tomando 500 personas, estamos tomando 200 personas, estamos generando que el corralón comience a vender cemento, estamos generando que el herrero tenga trabajo, que todas estas cuestiones, que el carpintero tenga trabajo, todo esto se genera a través de fondos nacionales que llegan a la provincia y que generan un motor económico importante de la obra pública. Por eso, obviamente, la vehemencia en el reclamo por parte del gobernador. Y volviendo a la jornada de mañana, sabemos que en la lista de testigos está el juez Ramos y el juez Ramos Padilla, que sabemos que sería alrededor de los chats del Agua Escondido, porque tuvieron causas relacionadas con eso. Del resto de la lista que hay del área que trabaja con el magistrado Rosati, hay distintos funcionarios judiciales. ¿Sobre qué temas pueden ser las preguntas? Porque uno lee, capaz que nosotros no conocemos tanto esos nombres que son del área judicial, para ver sobre qué temas se pueden escuchar testimonios mañana. Básicamente son sobre los temas que están sobre las denuncias que están en cuestión. Parece que ahí es donde nos tenemos que circunscribir, no nos podemos salir tampoco de nada que no tenga que ver con los temas con las denuncias que están presentadas. ¿Pero de algunas en particular? No, básicamente son estos, ¿no? Son el fallo de la coparticipación, el fallo en
obra social y bueno, de estos temas, caso Muiña, las denuncias que tienen, que han presentado, que han sido declaradas admisibles, y en base a esto estamos generando la prueba. Herrera, quería preguntarle qué impacto piensa usted que puede llegar a tener en el bloque oficialista lo que se confirmó hace un rato que sucedió en el Senado, que es la ruptura del interbloque de Frente de Todos, con la salida de 4 senadores armando un nuevo interbloque con lo que tendría el correlato acá de Córdoba Federal. ¿Se imagina que puede llegar a replicarse algo de lo que sucedió en el Senado, en el bloque de diputados? Mire, hemos tenido muchas diferencias a lo largo del año con muchos diputados, muchos puntos de vista, muchas situaciones de tensión, con muchos diputados del Frente de Todos, de distintas provincias, de distintos, que responden a distintos pensamientos dentro del Frente de Todos, pero siempre hemos priorizado la unidad del bloque. Y me parece que en esto el trabajo que viene realizando Germán, el proceso de escucha y la verdad, la generación de consensos internos, parece que hoy yo no veo una posibilidad de que el bloque se rompa, ¿no? Que tenga la misma lógica, claro, o que tenga alguna consecuencia en la Cámara de Diputados. La verdad que hoy lo hablaba con algunos compañeros diputados y la verdad que uno puede plantear algunas disidencias. De hecho, las estuvimos planteando los diputados de La Rioja hace unos días, pero siempre adentro. Me parece que ¿Por qué tema? Algunos temas que tenían que ver justamente con los fondos de la provincia, ¿no? De los fondos extracoparticipables, pero no tienen mucho más que eso, ¿no? Lo podemos plantear Bueno, pero ustedes me parece también en un momento querían avanzar con la suspensión de las PASO. Después finalmente eso se volvió un para punto atrás. de vista. Tuvimos un punto de vista y lo hablamos con el presidente de bloque y la verdad que nos hizo entender, nos mostró cuál era el camino. Bueno, eso, la verdad, lo podemos hablar, somos personas, podemos tener algunos puntos de vista, pero aceptamos la conducción. Y en esto he visto y he hablado con muchos, no hablo, la verdad que no hablo por todos, pero hablo por muchos compañeros con los cuales hablamos y reconocemos esa conducción y creemos que la verdad no sé si va a tener la misma, no tiene, para nosotros no va a tener esa repercusión. Por último, te quería preguntar sobre el 1 de marzo, ¿qué expectativas tenés del discurso del presidente que va a venir a abrir las sesiones ordinarias? ¿Qué proyectos esperás que presente? ¿O por dónde irá? No, la verdad que no. Esperemos, uno siempre espera en un discurso más que a nosotros, que le hable al país, ¿no? Y en eso, la verdad que tenemos mucho por delante, por trabajar. Hay muchas cuestiones que están muy bien, hay otras cuestiones que no están tan bien y hay otras cuestiones que hay que mejorar. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que darle al ciudadano de a pie, a través de este discurso, esa esperanza, ¿no? Que en este podemos tener muchas diferencias, pero la verdad que tenemos un compromiso con la gente, tenemos un compromiso y queremos solucionar esos compromisos, queremos que nos acompañen, queremos que nos ayuden, obviamente, y necesitamos de todo. Si estoy acá, en gran medida también es para pedir el acompañamiento con la ley de moratoria, que no es ahora, no es un tema de ahora, es un tema que hace mucho que se viene trabando, siempre hay alguna excusa para no poderlo tratar. Estos son los temas que le interesan a la gente, estos son los temas que tenemos que sacar adelante y esperemos que el discurso del presidente vaya por ese lado también. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la segunda edición. Gracias a ustedes. Nos vemos en estos días porque, como les recordamos, mañana juicio político, el martes sesión especial en la Cámara de Diputados y el miércoles asamblea legislativa. De todo un poco. Vamos a repasar qué decía Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos. Nosotros no presentamos el pedido de juicio político por el fallo de la coparticipación. Nosotros presentamos el pedido de juicio político a partir de que salen los chats de cómo manipularon esa sentencia. Acordémonos, no es lo mismo. No es por la sentencia, sino por el mecanismo. Cuando apareció públicamente y con una recurrencia del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que acababa de salir de mostrar otros chats en Lago Escondido, reunido con jueces que habían tenido
una activa participación en juicios de la vicepresidenta y en otros juicios, por ejemplo, otro de los jueces que había desestimado el tema de Internet cuando el gobierno pidió, no que era un juez contencioso administrativo, que no me acuerdo ahora el apellido, pero nosotros, yo no creo que siempre hemos estado, es más, yo siempre les cuento a ustedes, fuimos hasta el día de 8 indagatorias en el mismo día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Nunca hemos dicho que no, hemos siempre estado derecho. Aquí escuchando las repercusiones de los diputados después de lo que fue la semana pasada, la definición de cómo van a proceder con los testigos en el juicio político de los 4 miembros de la Corte. Pero nos vamos a concentrar en otro de los proyectos que va a ser tratado el día martes 28. Como les recordamos, solo 2 temas en la agenda de convocatoria, en la nota de pedido de sesión especial por parte del diputado Germán Martínez. De uno ya hablamos, moratoria provisional. Ahora vamos a hablar del otro tema, Jessy, que tiene que ver con la historia clínica digital. A ver si lo entendemos tan profundamente como la moratoria que te estuvo celebrando Heller. Se trata así de informatización y digitalización de las historias clínicas. Este es un proyecto que tiene más consenso. Hay que ver si finalmente la oposición de Juntos por el Cambio, que no venía dando quórum, finalmente se acerca al recinto, porque en el Senado ya tiene media sanción desde noviembre del 2020. Y ahí todos lo votaron. Y ahí fue por unanimidad. Y uno de los motivos, justamente, verán la fecha, noviembre del 2020, está por perder estado parlamentario, por eso también es importante la inclusión y la aprobación para que finalmente se convierta en ley. Son de los remanentes de los efectos de la pandemia, que todos queríamos ser mejores y aprobar proyectos formidables, y por unanimidad, bueno, quedó ahí en el agujero de gusano hasta. Y fíjate la distancia, o sea, porque en diputados, o sea, teníamos desde noviembre del 2020. En diputados obtuvo dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda recién a fines de este año, noviembre del 2022. Así por eso decía que se metieron en el agujero de gusano y perdió 2 años en otra dimensión. Estuvo vegetando por ahí. Llegar a término. Así es. Bueno, finalmente va a llegar al recinto en esta sesión. Vamos a la siguiente placa para ver un poco de qué se trata. Primero, bueno, la historia clínica, para repasar, es un documento legal y médico que guarda toda la información relativa a un paciente, o sea, tiene desde los datos personales hasta los datos de los médicos y médicas que lo han atendido, antecedentes, exámenes de laboratorios, estudios médicos, historial de internaciones, cirugías, medicamentos que utiliza el paciente, entre otros. Hoy en día eso es en papel. Sí, y está fragmentado. Está fragmentado, no, o sea, si vos viajás a una provincia, tenés un accidente, no pueden acceder a tu historia clínica, o sea. Exacto, y además si por ejemplo tenés mucha precarización laboral y vas cambiando de trabajo y no puedes tener una prepaga, sino que te vas asociando o afiliando a las obras sociales de los monotributos, bueno, también te pasa que perdés tu historia clínica. Claro, así es, por eso es tan importante, o sea, sería un cambio, que lo decía el diputado Heller, un cambio importante, digamos, no brilla tanto en los debates que hay, pero sería un cambio que a todos que nos atendemos alguna vez nos va a impactar favorablemente. Vamos a la siguiente placa para ver un poco de qué se trata el proyecto, porque tiene 2 partes. Hay una que tiene que ver con instaurar en forma progresiva, pero sin un plazo obligatorio, un sistema único de registro de historias clínicas electrónicas. Y la otra tiene que ver con fijar las normas y los criterios de ese registro único. Vamos a ver lo que tiene que ver con la primera parte en la siguiente placa. Acá está, esto se plantea un programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas, que tiene que ver básicamente con instaurar un software de manera gratuita, que el Estado se haga cargo de poder hacerlo y que también pueda ser compatible, porque muchos centros médicos, hospitales ya cuentan hoy en día con historias clínicas digitales, entonces tienen que hacer un software que sea compatible también con lo que ya está en funcionamiento. De prepaga, digamos. Sí, sobre así todo, es. Que es bastante cautivo el sistema. Exactamente. Y después, bueno, también se va a proveer en este programa la asistencia técnica y financiera a todas las jurisdicciones para que lo puedan instalar e implementar.
Vamos a la siguiente placa. Un sistema de historias clínicas de todos los efectores del sistema de salud, que eso va a integrar lo público y lo privado y todas las provincias, y también se va a elaborar un protocolo de cómo debe cargarse de cada historia clínica. Esto es lo que tiene que ver con la primera parte. Ahora vamos en la siguiente placa a ver lo que tiene que ver con el segundo aspecto de que el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. Acá es importante, plantea el marco de dos leyes, que es una del derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y la otra la de protección de los datos personales también. O sea, tiene que tener un protocolo muy estricto de quién puede acceder a cargar información, modificar. O sea, después el documento del paciente sí es... o sea, el paciente puede acceder cuando quiera y tiene plena potestad sobre esa historia clínica, pero después hay que hacer algo muy estricto de eso. Claro, que la carga de información. Que no se difunda información sensible de las personas de manera maliciosa, ¿no? Sobre todo eso. Por ejemplo, si estás por entrar a un trabajo y hay, no sé, hay algo que te pueden discriminar. Sí, o la venganza también, alguna situación de venganza que quieran difundir información sobre una afectación que tengas y que vos no quieras difundirlo por tu propia intimidad. Así es. Vamos a la siguiente placa para, información confidencial, lo que hablábamos recién, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, y después que tiene que tener estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, bueno, todo hasta la trazabilidad, que es para ver cuál fue el camino donde qué persona cargó cada cosa, o sea, poder hacer todo ese rastreo, o sea, eso es parte de lo que Claro, porque además tiene que haber sistema. Información que es verídica también, ahí hay que tener cuidado con la mala praxis en la carga de información que puede afectar después tu salud, porque estamos hablando nada más y nada menos que del registro de la información sobre tu propio estado de salud, ¿no? Que lo va a tener el Estado, que ya lo tiene en cierto sentido, pero que ahora está fragmentado, porque también con estas características argentinas, bueno, mucha migración interna hace que la información no sea tan accesible. Así es. Vamos a la siguiente placa para ver, creo que, si no me equivoco, ya es la última. Bueno, ¿qué va a permitir todo esto? En síntesis, es garantizar los mecanismos informáticos para la autenticación de las personas, agentes, profesionales y auxiliares de la salud que intervengan, y también tiene que haber un libre acceso y seguimiento por parte del paciente a todo ese proceso. Y contempla tanto la recuperación de archivos y la perdurabilidad de la información, y que es un sistema que tiene que ser auditable también, y donde se puede inspeccionar por todas las autoridades que van a intervenir durante el proceso. Claro, ahí está la Superintendencia de Salud, que es uno de los rectores de este tema. Sí. Bueno, el Poder Ejecutivo va a determinar la autoridad de aplicación. Desde que se sancione la ley tendrán 90 días desde su publicación para reglamentarla, y lo que establece es que el gasto que se demande, todo el cumplimiento de este programa que va a instalar el software y demás, se va a financiar con los créditos de la partida del Ministerio de Salud del presupuesto. Ahora sí estamos ya llegando al final. Hay que tener en cuenta que permite a cada uno acceder a su historia clínica si se aprueba este proyecto, y al sistema de salud también le permite contar con la información del paciente en forma rápida e independientemente del lugar de atención. Va a permitir la centralización de la documentación en una sola aplicación y mayor facilidad en la lectura. Que bueno, la letra también es importante hacer a mano, o sea, no es lo mismo tener que interpretar lo que está escrito. Total. Y este es un dato importante que destacaban varios diputados, que va a permitir una mejor vigilancia epidemiológica por parte de las autoridades sanitarias, o sea, porque desde la salud para poder controlar enfermedades, la toma de decisiones, y hasta también tener estadísticas, o sea, es información que va a estar centralizada, que va a poder acceder, entonces bueno, eso va a ser un avance también. Así que uno de los proyectos que impacta directamente la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas, que en lo urgente por ahí no nos damos cuenta de la importancia que tiene este avance, que es sobre todo por la información sensible que se maneja respecto a la historia clínica de los pacientes, de los habitantes de la Argentina. Hay que recordar que en la Argentina el sistema de salud es principalmente un sistema
público de salud que tiene distintas gestiones, privadas a través de las obras sociales, tanto sindicales como de las prepagas, y pública a través del sistema de salud, y que todos estamos atravesados también por el régimen de vacunas, por ejemplo, que es un almanaque, es una forma de controlar las epidemias que es potestad del Estado. Sí, es uno de los pocos sistemas en el mundo que es tripartito, ¿no? Entre lo privado, lo público y la organización de los sindicatos. Sí, lo privado con gestión solidaria se llama, algo así, una administración colectiva. O sea, lo definió muy bien en las distintas sesiones durante la pandemia Daniel Goyani, cuando era diputado. Como diputado, perdón. Y este proyecto es importante, tiene, como decíamos, repasaba Jessy, unanimidad en el Senado, y se metió también en, digamos, esta definición que tomó Juntos por el Cambio de no gestionar el quórum, no aportar para el quórum, generándole dificultades al oficialismo para avanzar en el proyecto. Si no se aprueba el 28 de febrero, pierde completamente estado parlamentario, vence los plazos que establece la Constitución Nacional y también el reglamento de ambas cámaras, y debe volverse a discutir de cero dentro de un año, además, ¿no? Porque también empieza con esas dificultades. No, eso sí se rechaza. Sí, se puede seguir discutiendo. Se rechaza eso. Sí, se puede volver a discutir, pero de cero. Tiene que pasar otra vez por Senado y otra vez por diputados y cumplimentar el proceso. Pero todo indicaría que por ahora se estaría convocando esta sesión, que el oficialismo trabajó fuerte para que haya 129 sentados el día 28 de febrero. Pero todo puede pasar en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en diciembre pasado, no se puede arriesgar ni duración de la comisión, ni duración de la sesión, ni si hay quórum o no, porque estaremos aquí transmitiéndoles a ustedes lo que suceda. Bueno, nos vamos. Gracias, Jessy, por este rato y por toda la información. Hasta mañana. Chao, Antonio. Chao, Meli. Nos vemos, Amanda. Las veo en cualquier momento a ustedes y los despedimos hasta cualquier momento. Continúen aquí con la continuidad informativa de ETV. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso